Bien, buenos días con todos los alumnos del cuarto año de secundaria. Ahora vamos a ver el tema número 6, cuadrilátero, del curso de geometría. Vamos a conocer las propiedades y cómo resolver y reconocer. Bien, propiedades acá. Cuadrilátero. Tú sabes que cuadrilátero es una figura de que tiene cuatro lados y que la suma de los ángulos internos, el ángulo A, ángulo B, ángulo C y ángulo D, debe de sumar 360 grados. Bien, pero ¿cuántos tipos de cuadriláteros o figuras de cuatro lados tenemos? Vamos a separarlo en dos puntos, paralelogramos y trapecio. Punto número 2, trapecio. El paralelogramo. El paralelogramo me dice que dos lados son iguales. AD es igual a BC, como también los lados paralelos CD y AB también tendrían que ser iguales. Las diagonales trazadas en la figura, el punto centro O, donde cruzan las dos diagonales, me dice que este lado AO tiene la misma medida que OC. Es decir, donde cruzan las diagonales se parten en mitades. Lo mismo acá, BO, él tiene la misma distancia que OD. ¿Qué otra propiedad del romboide podemos distinguir? Que el ángulo C es igual que el ángulo A, como el ángulo B es igual al ángulo D. Es decir, que el ángulo A es 2 alfa, el ángulo C va a valer 2 alfa. Si el ángulo B vale 2 beta, el ángulo D también va a valer 2 beta. Y estas propiedades se cumplen para cada uno de los tipos de paralelogramos, como el rombo. Acá también tenemos el rombo. Aparte del romboide, que es el primer paralelogramo, el segundo paralelogramo, el rombo. ¿Qué me dice el rombo? Que cuando tiene sus diagonales, las diagonales AC, BD, forma un ángulo de 90 grados. Pero la característica principal del rombo es que sus cuatro lados son iguales. Ojo, también igual como el romboide, el ángulo A es igual que el ángulo C, el ángulo B es igual al ángulo D. Todas las propiedades que se puedan encontrar tanto en romboide es igual o parecido al rombo. El otro vendría a ser el rectángulo. Date cuenta que los ángulos A, B, C y D son de 90 grados. Además, si tú cruzas las diagonales, esta diagonal, las cuatro segmentos que encontramos al cruce de las diagonales, significa este punto hasta C, este punto hasta B, este punto hasta A y este punto hasta D, vendrían a ser iguales. Además, podemos distinguir como en el romboide que tiene dos lados paralelos que son iguales y los otros dos lados paralelos también son iguales. En el cuadrado, que es más fácil, tiene casi las mismas propiedades del rectángulo, solo que las diagonales forman acá un ángulo de 45 grados. Además, sus diagonales en el punto centro, donde cruzan las dos diagonales, forman un ángulo de 90 grados. Ojo, recordad que en el cuadrado sus cuatro lados también son iguales. Bien, estas son características del cuadrado, que dice que este lado es igual a esto, que es igual a esto y que es igual a esto. Y eso son todo lo que podemos distinguir en las características de los paralelogramos. Recuerde, características, las cruces de los diagonales, lados iguales, los que son paralelas son iguales, tanto en el romboide como el rectángulo, los ángulos. Fíjate en el rombo y en el cuadrado, sus cuatro lados son iguales. El cruce de diagonales forma un ángulo de 90. Esas son las características principales del paralelogramo. Estudienlo, chicos, mírenlo, estudienlo, cómo son sus características.
En el trapecio, ¿cuál es la característica del trapecio? Que tiene una base mayor que es AD, una base menor que es BC. Y tiene dos lados no paralelos, como AB, CD. Pero tienen casi la misma característica. Los cuatro ángulos internos deben de sumar 360, pero además el alfa y el teta los ángulos que están en este lado o que pertenecen a un mismo línea deben de sumar 180, como acá, alfa más teta es 180, beta más omega 180. Bien, muchachos, vamos acá. Ojo, también cuál es la característica principal del trapecio. Yo tengo un punto M que es la mitad de AB y un punto N que es la mitad de CD. La línea de distancia o la línea que separa M y N vendría a ser, como vemos en la teorema número 1 acá, base mayor más base menor entre 2. En el teorema 2, ¿cuál es la distancia? Siendo P el punto medio de la diagonal AC y siendo Q el punto medio de la diagonal RD, o BD, perdón. Teniendo ya de dato el base mayor y el base menor, X vendría a ser base mayor menos base menor entre 2. Recuerden la diferencia. Punto medio del trapecio, ya, o el segmento medio, es la suma de las bases entre 2. Mientras que el segmento de las punto medio de las diagonales sería la diferencia entre 2. Pero ¿cuántos tipos de trapecio tenemos? Tenemos el trapecio escaleno, el trapecio rectángulo, donde uno de los lados vale 90, y el trapecio isósceles, donde los dos lados no paralelos serían iguales. Bien, muchachos, esto tienen que estudiarlo ustedes, fácil y sencillo. Tan solo repasarlo antes de ir al desarrollo del problema de la autoevaluación. Bien, entonces ya sé que ustedes han estudiado, que son bien inteligentes, pasamos al video. María, a todos los alumnos de cuarto año de secundaria, nos toca el sexto tema, cuadriláteros. Bien, curso de geometría, vamos a ver acá chicos de cuarto de secundaria, ya hemos visto la parte teórica, ahora nos dedicamos a desarrollarlo. Bien, la primera pregunta de la autoevaluación, que me dice, en un cuadrado A, B, C, D se construye interiormente un triángulo equilátero AED. Calcule la medida del ángulo DECE. Me dice que tengo que hallar el X en sí. La medida del ángulo DEC me están viendo hallar X. Pero me dice que es un cuadrado. Al ser cuadrado, este lado es igual que él, igual que él, igual que él. Bien, pero además me dice que AED es equilátero. Los tres lados son iguales, pero en el equilátero recuerda que el ángulo interno de los tres sería 60. Pero él es 90, si él es 60, él es 30, ¿sí o no? Pero fíjate acá, fíjate en lo que vamos a ver acá, en este triángulo. ¿No es isósceles? Fíjate, a estos dos lados iguales debe oponerse ángulos iguales. A este lado se le opone X, a este lado también debe oponérsele X. Y en el mismo triángulo, acabo de poner, en el triángulo AEDEC, ¿qué me da en el triángulo DEC? Que además es isósceles. Que X más 30, ¿cuánto debe sumar los tres ángulos? Muy bien, 180. 2X, el 30 pásalo a restar, 180 menos 30, muy bien, 150. A ver, muchachos, ¿cuánto es X? 150 entre 2, C. ¿Cuánto? 75. Excelente.
Bien, hemos construido nuestro gráfico porque si te das cuenta en la pregunta número 1, no hay gráfico, solamente te da esta letra. Ya, lo hemos construido, hemos hallado X y eso sería todo el problema. ¿No ven que es fácil? Bien, muy bien, como ustedes son bien inteligentes, pasamos acá a la segunda. En la segunda me está diciendo si un rombo, ojo, el rombo A, B, C, D, AB es 16, la medida del ángulo A es 30, ¿cuánto mide la altura BH relativa a CD? Tengo un rombo ABCD, donde AB vale 16, el ángulo A que está acá vale 30, y me pide hallar esta altura BH que está relativo a CD. Pero recuerda muy bien en el rombo me dice que estos dos ángulos son iguales, quiere decir que acá también es 30. Como es rombo, el rombo significa que todos sus lados son iguales. Si él es 16, él es 16. Ah, ya. A ver, por triángulo notable, de 30, ¿cómo sería? Ah, a ver, voy a ponerlo acá para que te puedas dar cuenta. Él es 30, él sería el K raíz de 3 y 2, K, ¿sí o no? Al frente de 30 vendría a valer K, es decir, él vale K al frente de 30. Y es justo lo que me están pidiendo. El CH vendría a ser K raíz de 3, mientras que el 2K, él vendría a ser 16. Si 2K es igual a 16, K vale 8, ¿sí o no? Ah, y no es justo lo que me están pidiendo. Por lo tanto, la altura BH valdría 8. Fíjate, esta altura, por teoría del rombo, si estos dos ángulos son iguales, 30, 30, la altura BH que está relativa a CD. Por triángulo rectángulo o triángulo notable de 30, al frente del 30 está el K, al costado K raíz de 3, la hipotenusa 2K. Si 2K es 16, K vale 8. Y es justo lo que me están pidiendo, la altura relativa. Muy bien, muchachos, espero que no haya problemas. Bien. No haya dudas, pasamos a la siguiente. La pregunta número 3. Calcule X. Bien, chicos, ¿cómo se puede calcular este X? Yo sé que ¿cuánto suma todos los ángulos de un cuadrilátero? ¿Cuánto suma? Él y él. Muy bien, 360. A ver, sería 50 más 120 más 2 alfa más 2 beta igual a 360. 170 más 2 alfa más 2 beta igual a 360. 2 alfa más 2 beta. Esto pasa a restar. Si pasa a restar, ¿cuánto sería eso? 190. Mitad, mitad, mitad. ¿Cuánto es la mitad de 190? Muy bien, 95. Bien, ya tengo alfa más beta. ¿Pero para qué quiero yo el alfa más beta, profesor? Ah, para esto. Fíjate, para este triángulo. Para este triangulito. Ah, ya. Por el triángulo AED. ¿Sí o no? Vamos a ver qué me dice ese triángulo. Que la suma de los tres, quiere decir alfa más beta más x, debe darme 180. Pero alfa más beta es 95. ¿Cuánto valdría x? 180 menos 95. ¿Y eso cuánto sería? 180 menos 95, muchachos, 85. Y eso valdría ser la respuesta. ¿Alguna duda? Espero que no. Recuerda que una vez que hayas visto la imagen, póngale pausa, intenta desarrollarlos ustedes. Para eso tienen que haber leído la teoría, ¿ya? Si lo desarrollas, ya, al final, de nuevo pon play al video y comparas si lo has hecho bien o no, ¿ya? Esa es una forma de estudio, nada más. Pasamos a la siguiente.
Fíjate bien la pregunta 4. Intenta resolverlo tú primero, ponle pausa, intenta resolverlo, y si no lo puedes hacer, ahí recién pones play. Ojo, te recomiendo que pongas 2 o 3 o 4 veces este video para que puedas entender cómo se ha desarrollado los ejercicios. ¿Bien? Pregunta número 4. Calcula X. Bien, pero ¿cómo hallo X? Es que esto es una propiedad. Es una propiedad, tan solo es la diferencia de los dos entre 2. Pero como darte bastantes propiedades es a veces muy tedioso tener que recordarse, yo lo voy a desarrollar como si no me recordara la propiedad, ¿ya? Bien. A ver, esto como no me da nada, esto yo lo voy a prolongar hasta este punto. Yo lo voy a prolongar a este punto. Este ángulo, ¿cuánto mide? ¿No es de esto, la suma de estos dos? Ah, pues no entendí nada. Bien, ¿te recuerdas esta propiedad? A ver, ya no sé cuántas veces he puesto esta propiedad, espero que sí te la recuerdes. Este es A, este es B. X no viene a ser A más B, ¿sí o no? Entonces vendría a ser X más beta. Lo que voy a hacer primero es que voy a utilizar todo el cuadrilátero, ¿ya? Del cuadrilátero A, B, C, D. ¿Cuánto suma todos sus ángulos? 360. Muy bien, entonces pasamos 50 más 130 más 2 alfa más 2 beta igual a 360. Esto es 180 más 2 alfa más 2 beta igual a 360. 180 acá, 2 alfa más 2 beta, 180, mitad, 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 mitad y mitad. ¿No me da 90? ¿Sí o no? Pero ¿para qué, profesor, que necesito alfa más beta? Para él. Para él. A él lo voy a utilizar. A ver, del triángulo sombreado. A ver, voy a subir un poquito más arriba. Ahí está. En el triángulo sombreado me da que 50 más X más alfa más beta es 180. Alfa más beta es 90. 90 más 50 es 140. ¿Cuánto es X? Ya tú debes saberlo. X vendría ¿cuál? Y eso vendría a ser el desarrollo del ejercicio. Número 4. Bien, está fácil, sencillo, chicos. No hay nada que no se puede desarrollar. Póngale pausa, vuelve a desarrollar la pregunta. Ojo, si no entendiste, vuelve a repetir el video. El video está muy explicado. ¿Ya? Vuelve a repetirlo nada más y vuelve a desarrollarlo tú por tu cuenta. ¿Ya? Esa es una forma de desarrollar. Como ustedes son bien estudiosos, bien aplicados, yo sé que lo van a hacer. Bien, vamos con la pregunta número 5. Me piden calcular X y me dan esa imagen. Bien, esa imagen. Recuerda que por propiedad del rectángulo, ¿ya? Por propiedad del rectángulo, ¿qué me dice la propiedad del rectángulo? A ver, creo que lo tengo acá. Sí, acá, fíjate acá. Propiedades del rectángulo. Fíjate, diagonales cruzadas son iguales, ¿sí o no? Igual, 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 igual. Misma medida, y eso es lo que yo lo voy a aplicar acá. Misma medida, misma medida, misma medida, misma medida. Este es isósceles. Fíjate, a un lado de igualdad es 80, el otro lado también debe ser 80. Si es 80, ¿cuánto es él? De este triángulo, 80, 80, él es, muy bien, 20. Él tendría que ser 20. Este triángulo, ¿qué me da? Ese triángulo, profesor, ya que X más 20 me tiene que dar 90. ¿Cuánto es X? Muy bien, 70. ¿Ves? ¿Sencillo, sí o no? Y ustedes se están queriendo, no, profesor, es difícil. No es fácil, muchacho. En la pregunta 6. Si ABCD es un rectángulo, BM y CM son bisectrices, ¿cuánto mide la mediana del trapecio BMNC? BMNC. Hay una mediana, quiere decir que acá está. La mediana. Esta mediana es lo que me está pidiendo. Bien, pero fíjate, como es un rectángulo, si él es 2, él es 2. ¿Sí o no? A ver, además me dice que BM bisectriz.
Ah, ya, si él es alfa, él es alfa. ¿Sí o no? También me dice que Cn es bisectriz. Ah, profesor, si él es beta, él también viene a ser beta. Fíjate acá, propiedad de la Z. Propiedad de la Z. Si él es beta, ¿sí o no? Fíjate, al beta se le pone 2, a este beta también debe ponérsele 2. Igual acá, propiedad de la Z, si él es alfa, él es alfa. Si a alfa se le pone 2, a él también 2. Pero todo él vale 12. Tengo un 2, 4. ¿Cuánto me falta para el 12? Muy bien. 8, ¿sí o no? Y recuérdate cómo hallar la mediana. Acá lo tengo, fíjate acá. Esta es la mediana. Hallar él sería A más B entre 2. A más B todo entre 2. Base mayor más base menor entre 2. La mediana sería base mayor, 12, base menor, 8, entre 2. 12 más 8 es 20, entre 2 me va a dar 10. Bien, muchachos, ahí tienen ya el desarrollo de los problemas. Bien, como les dije, tanto en aritmética como en RM, ustedes van a tener una prueba, una práctica diaria en Classroom. Una vez terminado este video, pasen a Classroom, ¿ya? Desarrollen, esto va a estar la práctica va a estar en un documento Word ahí añadido, ábrenlo, desarrollenlo. Quiero el desarrollo, chicos, de la práctica. Y bien, lo toman foto y lo suben a la misma carpeta Classroom, ¿ya? La tarea también va a ser por vía Classroom para subirlo. Va a ser la pregunta 1, la pregunta 3 y la pregunta 4. Ojo, no hagan la 2. 1, 3 y 4 va a ser la tarea y van a tener 6 días para presentar. Una vez que se cumpla el plazo, ya no voy a recibir más tareas. Ya ustedes han tenido todo el mes como para poder ya tener un poco de conocimiento de cómo hacerlo. Bien, recuerden, una vez terminado de ver el video, vayan a Classroom, desarrollen la práctica, tienen hasta las 4 de la tarde para desarrollarlo o si no, tienen 0 en práctica. Ya están advertidos, muchachos, nos vemos hasta luego.